Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, bueno, vamos con nuestro curso de Derecho Administrativo que estoy dando. Sí, en esta oportunidad vamos a adentrarnos a hablar respecto de la estructura del procedimiento administrativo. ¿Sí? A grosso modo, podemos sintetizar prácticamente nuestras clases, ¿sí? Definiendo en primer término el concepto de procedimiento administrativo. ¿Sí? Si bien en este conjunto de clases que he impartido hemos visto al procedimiento, ¿sí? Como, digamos, como un elemento, procedimiento o forma, ¿sí? Como un elemento necesario, esencial, como un requisito de validez incluso para la existencia de un acto administrativo legítimo y que ante su carencia o ante su no presencia el mismo deviene nulo. Podemos decir, ¿sí?, que procedimiento administrativo, ¿sí?, además de ser un requisito esencial de conformación de un acto administrativo, es todo aquel conjunto de reglas, de principios que debe de seguir, ¿sí?, la administración central, descentralizada e incluso los entes autárquicos. Esto lo digo a nivel nacional, ¿verdad? Recordemos que el artículo 1 de nuestra ley nacional de procedimiento administrativo determina, ¿sí?, su ámbito de aplicación, en donde dice que esta ley le es aplicable a la administración central, a la administración descentralizada e incluso a los entes autárquicos, ¿verdad? Bien, entonces, el procedimiento administrativo es todo este conjunto de principios, de reglas que debe de seguir la administración, ¿sí?, en sentido lato, en sentido amplio, por medio de actos y actuaciones materiales, preparatorias, de un modo ordenado, concatenado, con el fin de expresar sus decisiones, ¿verdad? Digamos que, en suma, el procedimiento administrativo, ¿sí?, es todo un conjunto de actos que son actos preparatorios, materiales, que en general habitualmente concluyen con el dictado de un acto administrativo, ¿sí? Bien, esta es a grosso modo la definición de acto administrativo, ¿sí? Perdón, de procedimiento administrativo. En esta clase vamos a hablar respecto de la estructura en particular, es decir, de todo este conjunto de actos preparatorios, materiales, actuaciones, ¿sí?, que de modo ordenado y concatenado la administración expresa sus decisiones con el dictado en general. ¿Sí? Es importante que en general terminan con el dictado de un acto administrativo, ¿sí? Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, a modo de introito, vale agregar, ¿sí?, que para dar inicio a un procedimiento administrativo, el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, en su artículo 3, nos dice que la misma, ¿sí?, es decir, el procedimiento administrativo puede ser iniciado de oficio o a petición del administrado, ¿sí?, de parte interesada, digamos, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo, ¿sí? Bien, la realidad es que la norma no precisa en qué casos, en qué supuestos debe de proceder la iniciación de oficio, ni tampoco aclara en qué circunstancias, ¿sí?, debe o puede ser iniciada esta a instancias del interesado. Pero bien, existen reglas o principios generales. Por un lado, existen determinados actos administrativos que para ser dictados requieren de una petición expresa por parte del administrado para acceder, ¿sí?, al dictado de ese acto administrativo que solicitó y que entendemos que le beneficiará, ¿sí? En tal caso, para lograr, ¿sí?, la apertura de un procedimiento administrativo, es presupuesto necesario para la iniciación del mismo una solicitud previa, ¿sí?, una solicitud o una petición expresa por parte del administrado. ¿Sí? En este caso sería un inicio a petición de parte, ¿verdad? Básicamente es necesario que el administrado requiera, ¿sí?, una petición previa en supuestos como ser para lograr una autorización administrativa, para lograr un permiso, una concesión, ¿sí?, para lograr la aplicación de alguna medida de fomento, ¿sí?, que lo beneficie, alguna exención impositiva, algún reintegro, etc. ¿Sí? En estos casos es necesario que haya petición previa, ¿verdad? En otros casos pueden existir, ¿sí?, también se admiten aquellas meras peticiones o peticiones graciables, ¿sí?, en cuyos casos son formuladas por el administrado
y que en estos, digamos, en estos expresos casos, ¿sí? Particulares casos, la administración tiene el poder discrecional de resolverlas o no, ¿sí? En cambio, cuando tiene el deber legal la administración de resolver, en aquellos casos en donde exista, ¿sí? Una petición o se encuentre, digamos, la administración frente a un título jurídico específico proveniente de una situación subjetiva concreta, ¿sí? En cuyo caso el administrado posee la potestad de poner en marcha un procedimiento, alegando y poniendo de manifiesto, ¿no?, que existe un título jurídico específico, es decir, una situación subjetiva concreta. He hecho una clase al respecto a la cual me remito, y en cuyo caso la administración pública tendrá, ¿sí? en esas expresas situaciones, el deber legal de dictar una solución, ¿sí? Una resolución, ¿sí? Bien, bueno, avancemos con la clase. Punto 2. Una vez que se ha iniciado, se ha dado curso, se ha abierto, ¿sí?, un procedimiento administrativo, surge en conformidad con el principio, ¿sí?, de impulsión de oficio, que la administración pública se encargue de impulsar, como se dice, ¿no?, de oficio, el trámite administrativo. ¿Sí? Esta es una diferencia elemental con respecto a los procesos judiciales, ¿no?, en donde en general los procesos judiciales, su impulso depende de las partes, ¿verdad? En cambio, en el ámbito administrativo, su impulso depende de la administración. Claro que no de manera total, ¿sí?, porque el administrado tendrá también, ¿sí?, la posibilidad de impulsar, ¿sí?, dicho procedimiento. Y conforme, como nos dice el artículo 4 del reglamento de procedimiento administrativo, existe una excepción, ¿sí?, al impulso de oficio, que es en aquellos casos en donde medie solo el interés privado del administrado, ¿sí? Bueno, agrega incluso la norma, a menos que, pese a ese carácter, la resolución a dictar se pudiera llegar a afectar de algún modo el interés general. Sí, vale también agregar que la doctrina considera que en todos los casos, en absolutamente todos los casos, bueno, cierta parte de la doctrina, ¿verdad?, considera que en todos los casos el dictado de un acto administrativo afecta, ¿sí?, el interés general, por lo que siempre la administración tiene el deber de impulsar de oficio el procedimiento administrativo, ¿sí? Bueno, particularmente creo, bueno, yo no adhiero a esa postura porque creo que existen, ¿sí?, determinadas situaciones en donde es necesario que sea el administrado quien venga e impulse el procedimiento administrativo, ¿sí?, en determinadas circunstancias cuando para la administración no le sea conveniente o no le sea factible incluso proseguir. Puedo dar un caso, digamos, dar un ejemplo que me ha ocurrido. Tengo, por ejemplo, un cliente, ¿sí?, en mi actuación profesional tengo un cliente que se encuentra privado de su libertad y que él, antes de, ¿sí?, de que se lo arreste, digamos, de que esté cumpliendo pena, ¿sí?, privado de su libertad, había iniciado un procedimiento en el ámbito del CUD, ¿sí?, para obtener su carnet único de discapacidad, porque entendía o entiende que, que cuenta con discapacidad, ¿sí? Él inició un procedimiento administrativo en ese ámbito, y él mismo avanzó, ¿sí?, mientras él estuvo presente, mientras él estaba libre, ¿sí?, impulsaba el procedimiento, pero desde que cumplió, ¿sí?, desde que empezó a cumplir la pena, el procedimiento quedó truncado. Sí, quedó truncado porque habían que adjuntar documentaciones, habían que adjuntar, ¿sí?, estudios médicos, diagnósticos médicos, muchos de los cuales digamos, el obligado a presentar dichas documentaciones era el interesado, ¿sí? Bien, bueno, este es un ejemplo, ¿sí? La administración no pudo, en estos casos, avanzar hasta el dictado del acto administrativo, es decir, careció de impulso de oficio, ¿sí? Y las causas fueron porque el administrado estaba privado de su libertad, ¿sí? Está privado de su libertad. Bien. Entonces, la administración, ¿sí?, una vez iniciado el procedimiento administrativo, tiene el deber de impulsar de oficio, ¿sí? Y esto debe serlo en consonancia con otro principio que ya hemos explicado, que es el principio de celeridad, eficacia e informalismo. Por lo que, en consecuencia, ¿sí?, estará la administración, ¿sí?, es decir, en particular el órgano competente, obligado, y en consonancia con el artículo 5 del reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, obligado a, si leo el artículo 5, deberes y facultades del órgano competente.
El órgano competente dirigirá el procedimiento procurando a. Tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan quedando en estado de resolver. La alteración del orden de tramitación y decisión solo podrá disponerse mediante resolución fundada. ¿Sí? B. Tiene el deber de proveer en una sola resolución todos los trámites que por su naturaleza, admitiendo su impulsión simultánea, y concentrar en un mismo o audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes. ¿Sí? ¿Se entiende? C. Establecer un procedimiento sumario de gestión mediante formularios impresos y otros métodos que permitan el rápido despacho de los asuntos. En caso que deban resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, incluso podrán utilizar, cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, cualquier medio mecánico de producción en serie de los mismos, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados. D. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que adolezcan, ordenando que se subsanen de oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije, disponiendo de la misma manera las diligencias que fueron necesarias para evitar nulidades. Sí, importante. Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes interesadas, sus representantes legales o apoderados, para requerir las explicaciones que se estimen necesarias y aún para reducir las discrepancias que pudieran existir sobre cuestiones de hecho o de derecho, labrándose acta. En la citación se hará constar concretamente el objeto de la comparecencia. ¿Sí? Bueno, este último inciso, el inciso E, ha sido interpretado por Carlos Cassagne como una convocación, ¿sí?, a verdaderas audiencias de conciliación a fin de concertar o conciliar los intereses en pugna. ¿Sí? Por eso que es dable que la administración permita y exija la comparecencia personal, ¿sí?, a fin de reducir las discrepancias que pudieran existir, ¿verdad? Importante el artículo 5 del reglamento de la ley nacional. ¿Sí? Seguidamente y avanzando, vale hacer mención de un derecho que con el que cuenta el interesado y los profesionales intervinientes, ¿sí?, que estén acompañando, que estén representando a los interesados. Y tiene que ver con el derecho a obtener vista de las actuaciones. ¿Sí? La vista es, por ende, ¿sí?, un derivado del principio del debido proceso objetivo y un derivado también del derecho de defensa, ¿sí?, en especial del derecho a ser oído. Es por tal motivo que el artículo 38 del reglamento de la ley nacional lo instituye, ¿sí?, lo consagra con gran amplitud en los siguientes términos, ¿sí?, de manera reducida. Lo voy a leer. La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que, a pedido del órgano competente y previo asesoramiento del servicio jurídico correspondiente, fueran declarados reservados o secretos mediante decisión fundada del respectivo subsecretario del ministerio o del ente descentralizado de que se trate. ¿Sí? Vale entonces deducir que la toma de vista, es decir, el conocimiento pleno, ¿sí?, el acceso a la documentación, el acceso a las actuaciones que se van llevando en el ámbito del procedimiento administrativo, es un derecho, ¿sí?, es un derecho que puede ser ejercido, ¿sí?, de manera, digamos, por escrito, o incluso se admite el pedido de vista verbal, ¿sí?, el cual debe ser, ¿sí?, concedido. La misma ley, la misma norma en el artículo 38 proclama, ¿sí?, que el pedido de vista puede hacerse verbalmente y se concederá sin necesidad de resolución expresa al efecto. ¿Sí? Vale hacer esta pertinente aclaración, ¿sí?, porque lamentablemente en muchos casos, ¿sí?, digamos, este derecho se encuentra retaseado por prácticas abusivas de parte de funcionarios, ¿sí?, de la misma administración, cuando piden, por ejemplo, que la vista, ¿sí?, que la solicitud de vista se haga solo por escrito, cuando la misma ley, la misma norma instituye la vista verbal. ¿Sí? Otra cuestión también que es muy importante a tener en cuenta y que de la misma norma se deduce es que la administración se puede negar, ¿sí?, a otorgar vista solo, particularmente solo en aquellos casos en donde hubieran sido las mismas declaradas reservadas o secretas. Y aclara, mediante decisión fundada, ¿sí? Si no existe una decisión fundada previa solicitud, Juan Carlos Cassagne nos agrega que esta decisión fundada debe estar avalada, ¿sí?, por un dictamen jurídico. Si no existiera, ¿sí?, el acto administrativo que negase el pedido de vista, deviene nulo. ¿Sí?
Otro punto no menor es que la petición, ¿sí?, solicitando vista, produce un efecto en el ámbito de los procedimientos recursivos, ¿sí?, que es precisamente la suspensión de los plazos, ¿sí?, durante el plazo en que se le concede la vista, ¿sí?, digamos desde la solicitud hasta el plazo que se le concede efectivamente la vista. ¿Sí? Todo esto con el fin de que el letrado que va a recursar pueda, ¿sí?, acceder al expediente e informarse previamente, ¿sí?, y que durante ese interregno de tiempo no se le digamos, cumplan los plazos, no se le venzan los plazos. ¿Sí? En estos casos la suspensión es automática y la norma, ¿sí?, se justifica en orden a que en la práctica administrativa argentina suele ser corriente el dictado de actos sin vista previa al particular, afectando en sus derechos subjetivos o intereses legítimos. ¿Sí? Esto ocurre a nivel nación. De hecho, hay un fallo de Corte Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, Sala 4, en donde justamente se dice, ¿sí?, que la mera presentación de un pedido de vista suspende los plazos. ¿Sí? Esto es a nivel nacional. La realidad es que a nivel provincial es necesario que se solicite concomitantemente con el pedido de vista la suspensión del plazo. ¿Sí? Suspensión de plazo tanto para vista como para recursar. ¿Sí? Porque expresamente la norma a nivel provincial, al menos en provincia de Buenos Aires, determina que la solicitud de vista no suspende los plazos. ¿Se entiende? Por ende, ¿sí?, en síntesis, la obtención de vista implica la notificación, es decir, el conocimiento pleno de los actos administrativos obrantes, es decir, de aquellos actos preparatorios, materiales, concatenados, ¿sí?, que integran todo el procedimiento administrativo, ¿sí?, hasta el presente. ¿Sí? Bien, avanzando, se admite también en el ámbito del procedimiento administrativo la institución, recusación y excusación de los agentes públicos, ¿sí?, en cuyo caso se aplicarán de manera supletoria los artículos 17 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para tener en cuenta las causales y las oportunidades, ¿sí?, que prevén tanto la recusación como la excusación de los agentes públicos intervenientes en el proceso. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta que tanto la recusación como la excusación, ¿sí?, debe ser con motivos fundados. Incluso se admite, bueno, es controversial esto, pero se puede llegar a admitir la recusación sin causa. ¿Sí? Es controversial en el sentido de que admitir, ¿sí?, una excusación sin causa, sin alegar causa, motivo alguno, evitaría en parte, ¿sí?, aquel principio de obligatoriedad de la competencia. Pero bueno, lo cierto es que el artículo 106 de este reglamento determina que se aplica, ¿sí?, que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación será aplicable supletoriamente, es lo que dice la norma, para resolver cuestiones no previstas expresamente. ¿Sí? Es decir, si se aplica supletoriamente para resolver cuestiones que no fueron previstas, y esta es una, debe de entenderse que se admite incluso la recusación sin causa. ¿Sí? ¿Sí? Bien, antes de pasar a hablar respecto de la etapa de prueba dentro del procedimiento administrativo, vale hacer mención que a partir del artículo 15 hasta el artículo 30 del reglamento, ¿sí?, de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, se aborda el asunto de las formalidades que deben de cumplirse para los escritos. ¿Sí? Tanto ser como los recaudos, ¿sí?, como recaudos, formalidades, cómo es que debe de insertarse las firmas, ¿sí?, el tema de la constitución de domicilios, admitiéndose incluso actualmente el domicilio, ¿sí?, la constitución de un domicilio electrónico, la manifestación, ¿sí?, de que debe de haber domicilio real, el asunto de las peticiones, ¿sí?, si las mismas son múltiples o no, la posibilidad de exigir, ¿sí?, al momento de presentar un escrito, que el mismo sea en mesa de entrada, ¿sí?, o en receptoría, fechado y o con cargo por parte de la administración, ¿sí?, el proveído de los escritos. Es muy importante, volviendo un segundo, es muy importante tener en cuenta que es un derecho que se le deje, al momento de presentar un escrito, que quede constancia respecto del momento, es decir, de la fecha en que el mismo fue presentado, y además que pueda solicitarse el cargo, ¿sí?, es decir, el cargo pertinente del órgano competente que ha recibido el escrito.
¿sí? Todo esto servirá para una eventual impugnación, ¿sí? O servirá para deconfigurarse, por ejemplo, el silencio administrativo o estando en etapas, ¿sí? A dicho efecto. Servirá para tener en cuenta los plazos, ¿sí? Servirá como prueba, incluso es muy importante hacer sellar, ¿sí? Y con cargo los escritos. Bueno, respecto a todo esto que tiene que ver con las formalidades, se los dejo a ustedes para que lo lean, lo estudien. Como he dicho, son 15 artículos y son importantes, ¿sí? Bien, entonces ahora sí pasemos a la etapa de prueba, ¿sí? Esta es una actividad que se da dentro del procedimiento administrativo y tiende justamente a acreditar la veracidad o la exactitud de los hechos que constituyen la causa petendi, es decir, la causa objetiva de la resolución que se va a dictar, ¿sí? Es muy importante que en el marco de la etapa de prueba, ¿sí? Dentro del propio procedimiento administrativo, se tenga en cuenta que no se aplican de manera esquemática, ¿sí? Los principios generales del proceso judicial, ¿sí? Sino que también se aplican principios propios del procedimiento administrativo, como ser el principio de impulsión o instrucción de oficio, ¿sí? Incluso de la prueba, ¿sí? Hallándose entonces, por ende, la administración con el deber legal de impulsar el procedimiento y ordenando, ¿sí? a su cargo, es importante eso, la realización de todas las diligencias y medidas de prueba que fueren viables para la averiguación de la verdad material y que constituyan los hechos y los actos precedentes al acto administrativo a dictarse, ¿sí? Obviamente, desde luego, esto no implica desplazar la intervención del administrado, ¿sí? Pero sí, digamos, en función de este principio rector del procedimiento administrativo, la carga de la prueba está en cabeza de la administración, ¿sí? Es importante resaltar esto. Asimismo, en cuanto a la apreciación, ¿sí? En cuanto a la admisión y la valoración de la prueba, el principio es la razonabilidad, ¿sí? Sin que se puedan, por ende, admitirse los descartes arbitrarios de las pruebas ofrecidas y producidas en el expediente. Juan Carlos Casagne nos dice que no hay en esta materia ninguna discrecionalidad técnica, constituyendo su errónea apreciación o valoración un vicio de ilegitimidad que afecta el elemento causa en cuanto la prueba sea constitutiva de un antecedente de hecho del pertinente acto administrativo, ¿sí? Es decir, es muy importante que la apreciación y la valoración sea razonable, ¿sí? Sea auténtica, sea congruente, pertinente y que tenga relación tanto con las peticiones como con las pruebas que han sido producidas, ¿sí? En el expediente. Ahora bien, en cuanto a respecto a la admisión de los medios probatorios, se admite, hay amplitud de prueba, ¿sí? En tal sentido, el artículo 46 nos dice, leo, textual, la administración de oficio o apellido de parte podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión, fijando el plazo para su producción y su ampliación, si correspondiere. Se admitirán todos los medios de prueba, salvo los que fueren manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios, ¿sí? Entonces hay libertad probatoria y se rechazarán, ¿sí? Aquellos que sean manifiestamente improcedentes, superfluos o dilatorios. Debe, ¿sí? Disponerse la producción de prueba, esto se deduce de la norma, ¿no? Respecto de aquellos hechos que han sido invocados y que son conducentes para la decisión, ¿sí? Fijando la misma administración el plazo a hacer las mismas producidas, ¿sí? Ahora hablaremos respecto de los medios probatorios que son admitidos, ¿sí? En la etapa prueba, sin antes aclarar que en qué oportunidad se dicta la apertura prueba. Bien, vale tener presente que la apertura prueba no es un acto discrecional, ¿sí? Sino que es un acto reglado, preceptivo, en cuanto se hace, ¿sí? El derecho de defensa del administrado. La ley nacional no fija específicamente en qué oportunidad la misma debe ser ofrecida, lo que sí aclara que cuando la misma sea ofrecida por parte del particular interesado, la administración tiene el deber legal de decretar dicha apertura a prueba, ¿sí? En aquellos casos en donde no lo hiciere y por ende no abriera prueba, debe dar por ciertos y acreditados los hechos manifestados por el interesado, ¿sí? Otro tema también importante a tener en cuenta es que la etapa de apertura a prueba no está sometida a ningún término formal, ¿sí? Y su producción
En cuanto a su plazo, debe ser el mismo determinado, ¿sí?, en el acto decisorio que ordena la apertura a prueba, conjunto con las medidas, ¿sí?, teniendo en consideración las medidas de prueba propuestas, ¿sí?, tanto por su aceptación en cuanto a su producción, como por su rechazo, ¿sí?, con su debida fundamentación en cuanto si las mismas fueran rechazadas, ¿sí? Entonces, veamos ahora los distintos medios probatorios que en el procedimiento administrativo se admiten. Como hemos dicho, hay libertad de prueba, ¿sí? Y cuando no hubiera alguna aclaración específica, si se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Así que en aquello que no estuviera expresamente regulado se aplica, ¿sí?, lo relativo al Código Procesal Civil y Comercial. Igualmente, nuestro reglamento, ¿sí?, de la ley nacional no se enumera, ¿sí?, las pruebas que se pueden realizar, tanto como ser el caso de los informes, de los dictámenes, el asunto de los testigos, ¿sí?, peritos. En cuanto a los peritos se determina, ¿sí?, ciertas formalidades en cuanto a su elección, ¿sí?, a su sorteo, ¿sí?, y demás. En cuanto a la confesión y a la documental, ¿sí? Bien, entonces, sustanciada la prueba, ¿sí?, que ha sido ofrecida e incorporada las mismas al expediente administrativo, surge con posterioridad, ¿sí?, surge el derecho de alegar sobre la prueba producida, ¿sí? Es decir, una vez que se han sustanciado las actuaciones de prueba, se le dará vista de oficio y por 10 días a la parte interesada, ¿sí?, para que pueda presentar un escrito que, se admite también el alegato oral, en principio es por escrito, que haga, ¿sí?, reflexiones de manera crítica, congruente, sobre la prueba producida, ¿sí? Pudiendo la administración, tras la presentación de ese escrito, ordenar, ¿sí?, en algunos casos, ¿sí?, prueba de mejor proveer, o si ocurrieran hechos nuevos, nuevos hechos, ¿sí?, disponer nueva prueba, ¿sí? Bien, seguidamente termina el procedimiento administrativo, ¿sí? En general la misma termina con el dictado de una resolución que consiste en general con el dictado de un acto administrativo. Pero digo en general porque también se admiten modos anormales de conclusión de un procedimiento administrativo, ¿sí? Digamos que por regla general el procedimiento administrativo termina en una resolución, ¿sí?, es decir, en un acto administrativo que se hace cargo de todo lo obrado en el expediente, incluso de la prueba ofrecida, y emite un acto administrativo en consecuencia, ¿sí? Pero claro que es en general, ¿sí?, el dictado de una resolución que consiste en un acto administrativo, ¿sí? Puede ocurrir incluso que no se dicte nada, ¿sí?, en cuyo caso se configurará el silencio administrativo, ¿sí?, con todas las reglas que remite expresamente el Reglamento Nacional. Si no me equivoco, es el artículo 25 de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo que habla expresamente respecto de el silencio y la configuración del silencio. No, perdón, es el artículo número 10. ¿Sí? Bien, bueno, en esos casos, ¿sí?, la administración ha finiquitado el procedimiento administrativo no con el dictado de un acto administrativo, sino con la configuración del silencio. Pero también se admiten otros tipos de conclusión de procedimientos administrativos, ¿sí?, que son en general modos de conclusión anormales, como se denominan, y que pueden ser clasificados en caducidad, en desistimiento y en renuncia, ¿sí? Respecto de la caducidad, bueno, podemos decir que es un modo anormal, ¿sí?, de conclusión del procedimiento administrativo, en donde justamente caduca, ¿sí?, las actuaciones que se han llevado adelante en el ámbito de un procedimiento administrativo, en cuyo caso la administración declara de manera provisoria la terminación del procedimiento administrativo a causa de la inactividad. Sí, es importante que se entienda que la causa de la declaración de caducidad tiene que ver con la inactividad del trámite imputable al interesado. ¿Sí? Debe de cumplirse lo regulado, ¿sí?, en el artículo primero, inciso E de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿sí?, en cuyo caso se determina, así a grosso modo nomás, que no se puede dictar la misma en menos de 90 días. ¿Sí? Transcurridos los 60 se le debe avisar, se le debe notificar
al administrado que, por causas que le son imputables, si no impulsa, si no realiza digamos, la actividad que debe de realizar, se le archivará el expediente en 30 días. Si cumplido 30 días más, se le archiva el expediente. Si se declara la caducidad de las actuaciones. ¿Sí? Esto no obsta, obviamente, a que el administrado, en un futuro, pueda reactivar un nuevo procedimiento administrativo, incluso incorporando aquella prueba que fue realizada en el marco del procedimiento administrativo declarado caduco. ¿Sí? ¿Qué efectos entonces produce la caducidad? Es que, en primer término, en cuanto a la utilización del acto del procedimiento declarado caduco en un nuevo expediente, en el cual se puede hacer valer las pruebas ya producidas, ¿sí? Como he dicho, y también en relación al curso de los plazos, ¿sí? Produciéndose la suspensión o interrupción de los plazos legales y reglamentarios, incluso los términos de prescripción, los cuales se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad. La otra forma de concluir el procedimiento administrativo, ¿sí? Es el desistimiento. El desistimiento se caracteriza en el sentido de que es el propio administrado quien digamos, desiste, ¿sí? Renuncia de manera expresa a proseguir su pretensión, es decir, de manera voluntaria, renuncia, ¿sí? A que el trámite promovido siga avanzando, ¿sí? En cambio, la renuncia, ¿sí? O desistimiento del derecho, como también puede ser conocido, de hecho es así como el reglamento lo denomina, se diferencia del desistimiento en que la renuncia, ¿sí? Impide, la renuncia se hace respecto del derecho e impide que se pueda, ¿sí? A futuro promover una nueva pretensión, ¿sí? Digamos que implica por ende una dejación, ¿sí? Un abandono explícito del derecho que no podrá ejercitarse en el futuro, ¿sí? En cambio, en el desistimiento del proceso, si bien hay una renuncia, ¿sí? Un desistimiento, un abandono voluntario por parte del interesado, es en cuanto al trámite promovido, sino en cuanto a los derechos, ¿sí? La norma nos agrega que tanto la renuncia, es decir, el desistimiento del derecho, como el desistimiento mismo del procedimiento, debe ser formulado, ¿sí? De manera fehaciente, expresa, sin admitirse la forma tácita, ¿sí? De desistir o de renunciar. Al mismo tiempo vale también en correlación, ¿sí? Con lo predicho, destacar que ni el desistimiento ni la renuncia del derecho se configuran solo con la mera declaración del interesado, sino que se necesita, por ende, en todos los casos, el dictado de un acto administrativo expreso que declare asimismo, ¿sí? Clausurado el procedimiento. Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Seguiremos, ¿sí? En la próxima clase hablaremos respecto de los procedimientos de impugnación. En particular, hablaremos de los recursos, de las reclamaciones, de las denuncias, etc. ¿Sí? Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que lo dejes en comentarios. Comparte con tus compañeros y compañeras de estudio. Deja un like, suscríbete y será hasta la próxima. Saludos.